Queridos estudiantes de la Biblia y judíos aquí presentes, hoy 15 de marzo de 1910 los he reunido a todos ustedes en este auditorio del Teatro Hipódromo de Nueva York para reconfortarlos recordándoles que una de nuestras principales doctrinas, aparte de la piramidología, es nuestra creencia en el sionismo. Es decir, que la restauración de los judíos en su tierra palestina o la restauración de Jerusalén que deberá llevarse a cabo de todas maneras muy pronto en un futuro cercano, porque es una promesa segura del Creador hecha a Abraham y su descendencia, todos clamando a la nueva Jerusalén. Esto ya lo enseñé a ustedes, en mi Atalaya de Sion, o del sionismo, de fecha 1 de noviembre de 1892, página 329. Adicionalmente a lo anterior, en mi tercer tomo de mis estudios en las Escrituras, titulado Venga tu reino, página 244, les escribí sobre este tema del sionismo tal como sigue. El restablecimiento de Israel en la tierra de Palestina es uno de los eventos que se espera que suceda en el día del Señor, es decir para 1914 con el Armagedón venidero. Nosotros estamos plenamente confiados de que así será por la expresión del profeta. Nótese, en particular, que la profecía no puede ser interpretada en un sentido simbólico sino totalmente literal. En mi cuarto tomo de mis estudios en las Escrituras, titulado La batalla del Armagedón de 1897, páginas 18 y 19 les dije a ustedes que la promesa una y otra vez se repite, y que el Señor juntará a su pueblo, o sea a los judíos, y los bendecirá en su tierra palestina y los mantendrá allí y los bendecirá para siempre como la prueba concluyente de que la promesa fue cumplida. He aquí que el tiempo se ha acercado, a pesar que los judíos están fluyendo para Palestina poco a poco para obtener el control de la tierra de Canaán, y aunque los informes dicen que ya hay 19 millonarios o judíos pudientes residiendo allí dentro, sin embargo, la profecía, evidentemente, requiere un número mayor de judíos ricos para que estén allí antes que la crisis del Armagedón llegue para el otoño de 1914. De hecho, entendemos que la angustia de Jacob, en Tierra Santa, llegará a su gran final en el Armagedón. Luego el reino del Mesías comenzará a manifestarse. A partir de entonces Israel, en la tierra de promisión, aumentará gradualmente resurgiendo de las cenizas del pasado a la grandeza de la profecía. En la Atalaya del año pasado, del 15 de enero de 1909, página 28 les volví a recordar a ustedes que cuanto más investigamos la nueva alianza, más debemos estar convencidos de este hecho, y que pertenece solamente a Israel, o a los judíos. En mi folleto titulado Esperanza para los judíos, escrito en este año de 1910 se lee en las páginas 7 y 8 lo siguiente. Cuando leemos en la Biblia del favor divino concedido a Israel durante siglos como pueblo escogido de Dios, tenemos que darnos cuenta de que Jehová tiene el derecho de otorgar sus bendiciones y favores como Él quiere. Cuando Dios, por lo tanto, declara que es su diseño en todas sus relaciones con la raza humana, otorgar sus bendiciones a los judíos como primera prioridad frente a las demás razas, no es para que nosotros nos rebelemos contra Dios por sus preferencias hacia los judíos, ni es de nosotros el rechazar los beneficios divinos a través de los canales que ellos pudieran venir. Tampoco es de reconocimiento de la primacía de Israel sobre las demás razas en el plan divino necesariamente significa una superioridad en esa raza judía. Tal fue la promesa de Dios hecha a Abraham, Isaac, Jacob y la nación de Israel. Es un error común entre el pueblo cristiano suponer que esas promesas han sido revocadas por el Dios Altísimo a los judíos. También es otro error el suponer que los cristianos han heredado las promesas hechas por Dios a los judíos y que Dios los ha rechazado para siempre porque no aceptaron a su Hijo como el Mesías. Por el contrario, las promesas hechas a Abraham y a su descendencia natural fueron promesas terrenales, no fue una promesa celestial, y ninguna sugerencia se hace en la ley y en las profecías, desde Génesis hasta Malaquías. Israel aún no ha recibido esta gran bendición, ni ha entrado en los lineamientos elaborados en las Escrituras, es decir, que a través de la alianza de Dios con todo Israel, los gentiles también reciban las bendiciones del favor divino y vida eterna.
Todas las promesas de Dios son verdaderas hasta hoy, así como, cuando fueron dadas por primera vez a Abraham y su descendencia. El apóstol Pablo declara lo siguiente en Romanos capítulo 11 versículo 29. Los dones y el llamamiento de Dios son cosas que Él nunca se arrepiente. Ahora, hermanos, les pido prediquen esta doctrina del sionismo, vendiendo mis estudios en las Escrituras que así lo enseña, como mi atalaya de siono del sionismo al mundo entero, como la verdad de Dios revelada solo a mí por Jesús, como su siervo fiel y prudente, porque les servirá a ustedes, y a las naciones, para salir de la oscuridad en que se hallan inmersos, a la luz brillante de la maravillosa verdad bíblica. Muchas gracias, queridos hermanos y amigos judíos, por su atención. Estimados hermanos, los he reunido en esta asamblea para dar homenaje al pastor Russelli, quien falleciera el 31 de octubre de 1916, hace exactamente 5 años atrás. Aún recuerdo el viaje que hice a Palestina con el pastor y una comitiva de hermanos con sus esposas estudiantes de la Biblia en 1910. Tuvimos la gran oportunidad de dirigirnos a los judíos allí presentes y consolarlos asegurándoles que las promesas hechas por Jehová para ellos y su retorno a su tierra palestina era una certeza segura, pues Dios cumple siempre con sus promesas. Les dijimos que ellos eran el único pueblo escogido de Dios y que Dios no lo había rechazado en absoluto, puesto que Dios no se arrepiente de sus decisiones según Romanos 11 verso 26. Quiero recordarles lo que publicamos en el libro Misterio terminado en 1917, asegurándoles a todos ustedes que el sionismo prosperará de todas maneras y que ese hecho marcará el hecho que Jesús ya está presente desde 1874. Como ustedes ya saben, el 17 de octubre del año pasado volví a Palestina y pude dar un discurso allá que pienso publicar de todas maneras en la próxima revista de la Edad de Oro para la fecha del memorial, donde publicaré el discurso que les di a los judíos, que fue como sigue. Es absolutamente cierto que Israel será establecida completamente como una nación, y los judíos especialmente como un pueblo favorecido de Dios. Los celosos trabajadores en sionismo de hoy están cumpliendo la profecía del sionismo y es uno de los pasos del gran plan divino de Dios. Este año de 1921 publicaré mi libro que titularé El arpa de Dios, y en la página 256 declararé que la reunión de israelitas a Palestina será una de las pruebas concluyentes de la presencia de Cristo. Sí, hermanos, el pastor Russelli tenía la verdad y él era el iluminado por Dios para sacarnos de la oscuridad, a la luz más brillante de la maravillosa verdad bíblica. Por favor, hermanos, continúen este año de 1921 predicando el sionismo como una verdad bíblica. Muchas gracias. Estimados hermanos, los acabo de convocar nuevamente este año de 1927 en esta asamblea para reiterarles mi total apoyo al sionismo como una verdad doctrinaria de Dios que ha servido para sacar a los estudiantes de la Biblia de la oscuridad a la luz, como hizo nuestro amado pastor Russelli hasta su muerte en 1916 con esta doctrina del sionismo. También les manifiesto mi total apoyo al movimiento que impulsa el sionismo para que se haga realidad muy pronto. Llevamos hasta hoy 48 años enseñando a los estudiantes de la Biblia que el único pueblo de Dios es el pueblo judío y nadie más, y que Dios no ha desechado a su pueblo de ninguna manera, ni Dios se arrepiente de sus decisiones de escoger a un pueblo en particular para Él, y que no es nuestro deseo retar a Dios ni desobedecerlo en su deseo de escoger a un pueblo en particular para Él. No se olviden de este detalle para agradar a Dios y a su Hijo Jesucristo. Quiero comunicarles además, como gran noticia, que acabo de terminar de escribir mi quinto libro titulado, Creación de 1927. En las páginas 306 y 307 he escrito como sigue. Presten atención, por favor. En la primavera de 1918, los judíos comenzaron a reconstruir Palestina. Este es otro hecho físico o prueba circunstancial de la presencia del Señor al fin del mundo. Sí, hermanos, estamos en la verdad y Jesucristo nos provee con alimento nutritivo como este del sionismo, para anunciarla con mucho gozo a las naciones como la verdad de Dios que le sirvió al pastor Russelli para sacarnos a todos nosotros, los estudiantes de la Biblia, de la oscuridad a la luz maravillosa con las verdades bíblicas que Jehová Dios entregó a nuestro amado pastor desde la fundación de la sociedad Watchtower de Sion, o del sionismo. Muchas gracias por su atención. Estimados hermanos,
Los acabo de convocar nuevamente este año de 1932 en esta asamblea para manifestarles que hemos enseñado el sionismo como una verdad bíblica incuestionable por espacio de 53 largos años como la anuencia y beneplácito de nuestro amado Señor Jesucristo, y que nos sirvió a todos supuestamente para salir de la oscuridad a la luz, gracias al pastor Russell quien introdujo, aparte de la piramidología, el sionismo como una verdad de Dios. Resulta que el día de ayer se presentó Jesús a Betel para comunicarnos que el sionismo que hemos estado predicando por 53 largos años es una doctrina falsa de Satanás el diablo introducida por el pastor Russell a la sociedad Watchtower y que todo es una mentira y engaño. Jesús me ha dicho que el pueblo judío no es más el pueblo de Dios porque los judíos lo rechazaron a él y que más bien de ahora en adelante será la sociedad Watchtower. No entiendo por qué Jesús no le avisó con tiempo al pastor Russell de este engaño enseñado por él por espacio de 37 años hasta su muerte en 1916, y 16 años más, bajo mi presidencia. No entiendo por qué Jesús dejó que Russell y muchos estudiantes de la Biblia murieran antes de este año creyendo en doctrinas falsas impulsadas por el archienemigo de Dios, Satanás el diablo. Jesús me ha dicho anoche en Betel que el movimiento que impulsa el retorno de los judíos a Palestina, o el sionismo, es un movimiento impulsado por el archienemigo de Dios, Satanás el diablo. Y ya no es como se enseñaba antes, donde decíamos que era Jehová Dios quien la impulsaba. La verdad no entiendo por qué Jesús ha permitido que el único canal de Dios en la tierra se desprestigie de manera tan burda, dejando a la sociedad Watchtower muy mal parada frente a todos los estudiantes de la Biblia y ante el mundo. Tengo la impresión que Jesús sabe que el próximo año Adolfo Hitler va a tomar el poder como canciller en Alemania, y como Hitler es antijudío, es muy probable que él vaya a expropiar todas las propiedades de la sociedad en Alemania. Hitler es antisemita y no conviene que él vea a la sociedad Watchtower como una religión que predica el sionismo y le da a los judíos una preferencia como raza, frente a los alemanes y demás naciones del mundo. No sé si podremos engañar a Hitler el próximo año de 1933 diciendo en nuestra literatura a último momento que somos antijudíos, antisemitas, para que los nazis no nos expropien nuestros bienes raíces regados en Alemania. Para cumplir las órdenes de Jesús, a partir de los próximos meses voy a publicar el segundo tomo de mi libro titulado, Vindicación. En las páginas 257 y 258 publicaré claramente lo siguiente para que lo lea Adolfo Hitler. Y pondré lo siguiente. Los judíos ya no son más importantes para Dios. La declaración de Balfour, patrocinado por los gobiernos que encabezan la organización de Satanás, salieron al frente, reconocieron a los judíos, y les otorgaron sobre ellos grandes favores. Los judíos han recibido más atención en sus manos de la que realmente ellos merecían. Así hermano, de hoy en adelante seremos nosotros el pueblo escogido de Dios porque yo lo digo y basta, claro, con aprobación de Jesucristo. De hoy en adelante el sionismo que hemos enseñado en nuestra literatura por medio siglo es un cuento chino, así como las promesas de Dios a Abraham y su descendencia. Dios jamás las cumplirá, porque Dios no cumple sus promesas con su gente. De hoy en adelante el nombre de la revista de la Atalaya de Sion será reducida como la Atalaya y la palabra Sion, que es lo mismo que sionismo, desaparecerá para siempre de nuestra revista oficial de la Atalaya que fundó el pastor Russell. Disculpen hermanos por el inconveniente causado y por los más de 50 años de engaños. Muchas gracias y ya no prediquen el sionismo nunca más como una verdad de Dios, pues de un plumazo se ha convertido en una mentira de Satanás el diablo. Bueno entonces, el pastor Russell jamás nos sacó de la oscuridad a la luz como creímos por más de medio siglo, sino que nos metió en la más profunda oscuridad de un abismo muy profundo. Pobre viejito de Russell, seguro que Jesús ni lo resucitará por haber muerto creyendo en doctrinas falsas, así como todos los estudiantes de la Biblia que murieron hasta el día de ayer. Muchas gracias hermanos y lamento esta nueva luz que entra en vigor hoy, y que apagó la vieja luz completamente y que jamás llegó a brillar más. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!